Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ven por streaming en Metcon Go, en RPC Televisión, Canal 4, en señal de televisión abierta y a través de las plataformas de YouTube de Cuarto Poder. Bienvenidos a la edición del día de hoy, martes 21 de junio del año 2022. Buenos días, Flor. Buenos días, alegría. Y bueno, obligado el comentario sobre el anuncio que de manera estoica, diría yo, realizó el propio presidente de la República ayer sobre su condición de salud. Es una condición de salud puntual que, si bien el estado de salud general del presidente es positivo, es bueno, esa condición puntual es delicada y es de reservado pronóstico. Por algo el presidente se estaba haciendo exámenes de sangre cada 6 meses y por algo los especialistas que lo trataron, los doctores Franceschi y Díaz, le han recomendado que vaya a verse con otro especialista panameño, que es el doctor Adam Ríos, en Houston. Así que le deseamos al presidente que el estado de salud general que tiene le acompañe para que pueda hacerle frente con éxito a esta delicada situación. Así es, así es. Y las personas que están diciendo, ay, pero ¿por qué no se ve en Seguro Social? Ya él se vio con especialistas en Panamá. Es el presidente de la República, no nos podemos olvidar de eso. Si bien es cierto que lo deseable es que pudiera uno atenderse y que hubiera la calidad y la atención que va a encontrar afortunadamente en Houston, en Panamá, pues se atendería acá, eso es lo deseable. Pero no podemos perder de vista, no es que se fue de una, está yendo a buscar una segunda opinión. Creo que lo correcto es simplemente desearle suerte y no meter el lado político en esto. No, para nada. Y suerte, Flor, suerte, solidaridad humana y fuerza. Es humanidad, al final del día es humanidad. Es nuestro presidente de la República, de todos los panameños, ¿no? Uno puede no estar de acuerdo en todas las decisiones que tome, puede ser opositor a su gobierno incluso, es un ser humano que tiene familia. Y ahí yo tengo que destacar los opositores en realidad, los he visto con mensajes muy solidarios, cero políticos. Eso es Panamá. A veces se nos olvida que el panameño es así. Entonces, ¿sabes? Es bueno, a veces, a mí me llenó de tranquilidad, quizás un poquito de paz, ver que no he visto los ataques políticos de siempre. Sí, hay gente que ha dicho, que ha hecho énfasis en quién quedaría si él se va más de 10 días. Ni siquiera estamos hablando en caso de que no le vaya bien. Estamos hablando en caso de que su viaje dure más de 10 días. En efecto, le correspondería al vicepresidente cubrir al presidente en sus ausencias. ¿Ok? Pero hay que esperar a ver. Esos chequeos no necesariamente tienen que durar 10 días. No. Y si duran, también tienen varias posibilidades, como en su momento Martín Torrijos, que como Samuel Luis tenía aspiraciones, pues dejaba a Gualdino Real encargado. Entonces, hay posibilidades. Yo creo que el enfoque en este momento no es si queda Gaby Carrizo, no es si Gaby Carrizo después va a poder correr si ocupa el cargo más de 10 días, como dice la Constitución. Yo creo que en este momento lo importante es desearle pronta y definitiva mejoría al presidente. Tenemos hoy en línea a la doctora Linet López, ella es hematóloga. El diagnóstico del presidente es un diagnóstico hematológico y por eso la tenemos como invitada. Doctora, bienvenida a Cuarto Poder. Cuéntenos un poquito, sin ahondar en el tema específico del caso del presidente, nos gustaría que nos hiciera un poquito de docencia acerca del diagnóstico, pronósticos, tratamientos, qué es posible hacer en Panamá y qué no. Pero podemos empezar con las generalidades de hacer un poquito de docencia del diagnóstico per se, doctora. Bienvenida. Claro, buenos días. Gracias por la invitación. Creo que es muy importante la docencia y la educación a la población, más relevante con todos los hechos que están sucediendo. Pues básicamente el síndrome mielodisplásico es un fallo de la médula ósea en producir células que normalmente se dan. Recordar que la médula ósea es la fábrica de la sangre y por ende si hay un fallo aquí, pues los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas disminuyen.
Los pacientes pueden sentir síntomas relacionados a la anemia, como palidez, cansancio, moretones fáciles o infecciones recurrentes. Algunos realmente se enteran por un hallazgo incidental en sus controles de laboratorio. Dependerá de otros factores el riesgo del paciente debido a pruebas genéticas, moleculares e inclusive pruebas biológicas que nosotros tomamos en consideración, y en base a eso orientaremos un tratamiento particular para cada uno. Si me permites, el tratamiento puede ser muy conservador, como mantenimiento, transfusiones, observación, así como inclusive quimioterapia, trasplante de médula ósea. Y el pronóstico dependerá del riesgo de cada paciente también, y se basará en la probabilidad de que este paciente se transforme en una leucemia aguda, que como sabemos es un cáncer importante en la sangre, y su supervivencia global en cierto tiempo. Pero digamos que esto, entonces, o escuchándola, ¿se puede traducir en una preleucemia? De hecho, muchos médicos lo consideran como una preleucemia. Si te metes en las guías americanas, lo definen como un cáncer de la sangre. En la ESMO, que es son las guías europeas, lo hablan como un trastorno clonal. A mí me gusta el trastorno clonal, porque como la enfermedad tiene tantas caras, es como extraño decirle a un paciente que solamente está en observación cada 3 meses con hemograma: usted tiene un cáncer de la sangre, pero no le voy a hacer nada. Entonces a mí me gusta decirle que es simplemente un desorden de fallo medular que el paciente tiene. Ok. Ahora bien, doctora, ¿cuánto tiempo se toma en poder detectar este tipo de enfermedades? Ay, se perdió la conexión. ¿Cuánto tiempo toma detectar este tipo de enfermedades, doctora? Hola. Parece como que perdimos la comunicación, sí. Perdimos la comunicación con la doctora Linet López, quien nos estaba explicando. Yo creo que, como tú bien decías, Flor, hay que hacer mucha docencia todavía acerca de la enfermedad que anunció el presidente antes de entrar en especulaciones. Claro. Porque se trata de la vida de un ser humano. Yo creo que independientemente que ese ser humano sea el presidente de la República, sí hay que profundizar primero en su afección y entender el momento por el cual está pasando y su situación. Y creo que allí hay que determinar, y eso es lo que nosotros como medio de comunicación y periodistas estamos buscando, o sea, entender la enfermedad, de qué se trata, inclusive entender cuántos panameños pueden sufrir una enfermedad como esa en este momento. Claro, y cómo se podría tratar aquí. Claro, y por qué es necesario quizás tener diagnósticos más especializados, como anunció el presidente Cortizo. Exacto. Lo importante es, yo no sé si te diste cuenta, Tenógenes, ayer le comentaba a Guido ahorita también, que yo veo que los opositores realmente, incluso los más críticos, Y acérrimos, han mandado mensajes de humanidad. Nadie ha tocado todavía el tema político, y realmente, bueno, es un tema que evidentemente hay que tocar en su momento, pero creo que en este momento la gente está enfocada como debemos estar, y le decía a Guido que esa es la esencia del panameño, y que muchas veces entre rivalidades y momentos como de mucho ruido se pierde esa humanidad que a mí me gustó ver ayer. Sí, pienso que sí. Doctora, ya restablecimos la comunicación con usted. Le preguntaba específicamente acerca de la detección de esta enfermedad. ¿Qué tan difícil es detectarla o cuán temprano se puede detectar? Sí, bueno, detectar la enfermedad realmente se sospecha muy fácil con un hemograma. O sea, por eso es que insisto en los controles periódicos de toda la población cada 6 meses a un año, un hemograma. Eso no, quizás al final hace una detección temprana, como usted lo mencionó, e incurre a estadios más tempranos de la misma. Algunos pacientes sí vendrán con síntomas de anemia, algunos vendrán con moretones, y el diagnóstico definitivo realmente se hace con un aspirado de médula ósea, un estudio que al final sí es una biopsia, pero se hace en el consultorio del hematólogo con anestesia local, y de donde se obtiene mucha información valiosa, genética y molecular, para poder hablar de estadios o riesgos de los pacientes. Una pregunta que también la gente ayer se preguntaba en los grupos de chat, sobre todo: ¿cuánto influye la edad de la persona que es diagnosticada con esta enfermedad? O sea, porque entiendo que es uno de los factores de riesgo. O las comorbilidades también.
Claro, sí, mire, en estos tiempos ya podemos ver pacientes adultos mayores, es decir, mayores de 65 años, que tienen un excelente estado general, a veces hasta mejor que un paciente más joven. Entonces, realmente ese buen estado general que tiene el paciente lo hace candidato a líneas de tratamiento como quimioterapia e inclusive un trasplante de médula ósea. Entonces, sí es relevante. No digamos que es un factor de riesgo como tal, sino es que la enfermedad se presenta en adultos mayores. Aquí lo importante es hacer la diferenciación entre un adulto mayor que tiene demasiadas enfermedades, que no se maneja por sí mismo, a un paciente que pues está activo y hace todas sus funciones diarias normal o regularmente. Me ha llamado la atención, doctora, lo que usted dice, de que la enfermedad, bueno, se manifiesta a través del hemograma, de un examen de sangre para ver los conteos de glóbulos blancos. También hay signos visibles como hematomas, anemia también, pero esos signos visibles, ¿en qué momento aparecen de la enfermedad? ¿O solamente se manifiestan en situaciones críticas, delicadas o extremas? No, esto se puede manifestar de manera incidental. O sea, el paciente no tiene que estar en mal estado general para presentar alteraciones en laboratorios como el hemograma. Okay, de hecho, ojo, que no todos los glóbulos blancos bajos, plaquetas bajas, es un mielodisplásico. Hay un amplio diagnóstico diferencial que para llegar a un diagnóstico como mielodisplasia se ha tenido que descartar deficiencias de vitaminas, problemas hepáticos, problemas de tiroides, problemas virales. Entonces tampoco queremos crear pánico en la población de que en su hemograma vieron unos glóbulos blancos un poquito bajos y digo, cónchale, ya tengo mielodisplasia, ¿no? Entonces eso es importante, pero eso es la tarea del hematólogo, poder discernir cuando se trata de una enfermedad hematológica y otra no. Eso es importante destacar en este momento también, la importancia de hacerse los exámenes de control, porque la gran mayoría de las enfermedades se pueden controlar si se detectan a tiempo. El problema es que las personas no suelen hacerse sus exámenes de control, muchas veces ni siquiera una vez al año, que digamos cada 6 meses. Eso es importante y sería de hecho un momento propicio para hacer una campaña a nivel estatal de ven a hacerte tus exámenes de control cada 6 meses. Al final es un ahorro para el Estado, si se quiere ver de otra manera. E incide en la población, en la buena salud de la población en general. Claro, pero al Estado le cuesta menos agarrarte una enfermedad a tiempo que agarrarte ya cuando ya no puedes hacer nada. Cierto. Ahora bien, doctora, también el tema de los tratamientos para este tipo de enfermedades. ¿Cuáles son los caminos para cuando uno se le detecta una enfermedad como esta? ¿Son siempre los mismos tratamientos o varían dependiendo del caso? Digo, en definitiva, varía dependiendo de cada paciente, cada estratificación. Por eso ustedes ven que es importante para nosotros mencionar lo que son los riesgos. Los riesgos bajos, intermedios y altos. Y a veces, pues, hay nada más que dar medidas de soporte, transfusiones, inyectar hormonas que estimulen la producción de glóbulos rojos y la hemoglobina aumente y el paciente no se sienta cansado. Esos son estadios bastante tempranos de riesgo bajos, pero hay veces que los pacientes necesitan quimioterapia para tratar de como enlentecer esa evolución a una leucemia aguda que puede llegar, ¿ok? Y por último, pues el tratamiento definitivo son los trasplantes de médula ósea, pero dependerá de la edad, de la condición general del paciente. No me dejarán mentir nuestros pacientes que se tratan en hematología, los tratamientos de quimioterapia en mielodisplásico son continuos, son mensuales y deben darse hasta que la enfermedad progrese, ¿sabe? Así que pues tampoco es un tratamiento tan cómodo. Sí, hay que ver en qué estado está y esperar esa segunda opinión que sensatamente los médicos panameños le han recomendado al presidente hacer. ¿Alguno tiene más preguntas? Sí, porque es que sobre eso mismo, el presidente se hace exámenes regulares, pero ¿qué tan común es la aparición de la enfermedad si hay un periodo entre cada 6 meses más o menos que todos los que normalmente nos hacemos hemogramas pueda aparecer la enfermedad? ¿Es común que pueda aparecer en un periodo de 6 meses, doctora? Digo, el mielodisplásico es una enfermedad rara, o sea, la prevalencia no es alta, generalmente se ocurre de 4 a 10 en cada 100.000 personas, ¿no? Esas son las estadísticas mundiales, o sea, no quiero
que corran a pensar que en algún momento todos van a tener mielodisplasia. Aquel que su trabajo, por ejemplo, sea estar mucho en la agroindustria, que esté expuesto a químicos, pues yo tendría un poquito más de recelo y hacerme mis laboratorios periódicos, pero muchas veces no vamos a encontrar un desencadenante. Muchas veces hemos encontrado factores predisponentes genéticos o mutaciones epigenéticas que salen con la edad. Acuérdense que ahora cada vez somos más longevos y por ende tenemos más patologías de pacientes longevos. Entonces, pues la inversión de la pirámide etaria nos está enseñando que vamos a tener más condiciones de pacientes mayores. Bueno, será esperar entonces. Muchísimas gracias, doctora Linet López, por su docencia, y nosotros nos vamos a un cambio y ya volvemos y seguimos hablando de otros temas. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias. Yo creo que lo que ha planteado la doctora Linet López es muy claro acerca de la enfermedad. La especulación es quizás el peor enemigo cuando se trata de situaciones como esta. Y más en una especulación que en nuestros días se circunscribe al doctor Google. O sea, encontrar la primera página que encuentras en Google y comenzar a postear cosas que ni tú mismo sabes. Y esto lo hablamos porque ya vivimos la experiencia del COVID, los antivacunas y todo lo que son rápido la gente inventando teorías de conspiración en cuanto a enfermedades. Y cada cuerpo es un mundo y al final claro, Google es, si bien es cierto que tiene la teoría, esa teoría se va ajustando a la realidad en cada caso, porque eso el doctor conoce a sus pacientes. Recientemente vivimos en la experiencia con el ministro de Salud, ¿recuerdan? Claro. Hubo todo tipo de especulaciones también. Entonces, hombre, aquí me alegra que el presidente haya tenido la entereza de comunicar esto a la nación de su propia voz. Por eso mencioné que con estoicismo lo hizo, pero con mucha transparencia. Entonces, así es como debía ser. Lo que hay es que desearle que tenga éxito en sus exámenes, en su segunda opinión que va a partir del 1 de julio, entiendo, después de que rinda el informe a la nación, partir hacia Houston. Allá lo verá un panameño que es laureado, especialista, el doctor Adán Ríos. El doctor Adán Ríos, exactamente. Así que está en buenas manos el presidente. Y ahora que lo mencionas, Guido, sí, yo creo que se cumple en esta primera etapa, obviamente con informar, y así mismo lo dijo y lo comunicó en un documento posterior el propio Ejecutivo, de informar al país la condición en que se encuentra el presidente. Ellos van a ir poco a poco dando a conocer la situación puntual del presidente. Anoche también yo hablé con el ministro de Salud y me dijo algo similar. Hay que esperar a ese viaje del presidente a Estados Unidos y a su regreso entonces habrá una información periódica acerca del estado de salud del presidente. Como debe ser, sí. Claro. Eso sí, hay que cuidarlo en el sentido, por ejemplo, él va a ir a la asamblea donde hay 71 personas, como mínimo. No puede dejar de usar mascarilla. Exacto. Sí. Y una mascarilla especial o doble mascarilla cuidados. O incluso virtual. Si ya probamos que el mensaje se puede mandar igual virtual, hay que cuidarlo. Mira, ahí hay que entender la parte humana de esto e independientemente que sea el presidente, y ya informó acerca de su estado de salud, y encontrará los tiempos para profundizar en el tema y dar a conocer entonces en qué condición va evolucionando de acuerdo a lo que le digan en su próxima cita médica, ¿así es? Así es, así es. Pero hay bueno, un respeto a la privacidad también. Yo sé que es una línea muy delgada en cuanto a la figura pública, pero se trata de la salud y de la vida de un ser humano que va por encima inclusive del cargo que tiene. Sí, sí, ahí hay una línea delgada entre la privacidad y la transparencia que debe haber entre el presidente y sus ciudadanos, pero en este momento se agradece la transparencia, se valora el estoicismo y se le desea lo mejor. Cambiando un poco de tema, jóvenes, teníamos... Hay muchos otros temas. Sí, vamos a seguir con el siguiente. Teníamos un video. Sí, mira, hay un video de un caso de un hurto de un auto y que pasamos esta mañana en el noticiero. Yo quiero que también lo presentemos ahora y que tiene que ver exactamente con la manera en que muchos delincuentes están operando en la ciudad capital. Y yo llamaba la atención de que el video no le hicimos ningún tipo de edición. Corre en tiempo real desde el momento en que la persona tenía estacionado su auto en un centro comercial, llega un vehículo, se estaciona al lado e inmediatamente procede al hurto de las pertenencias que están dentro del vehículo. Lo que me llama poderosamente la atención es que esta persona, es una mujer, por cierto, identificada,
en este vehículo. Y oye, esa placa, déjame ver, CJ0122, ¿cierto? Ah, sí, ese es el número de la placa. CJ0122. Pero buena vista, Flor. Pero mira, o sea, la persona... Pero con tranquilidad, mira. Llega, identifica el vehículo y como que acciona algo en su vehículo para desactivar el otro. Es lo que me llamó poderosamente la atención. Aquí no se le hizo ningún tipo de corte y la persona entra, le da la vuelta, observa si hay algo de valor, vuelve a entrar al vehículo y ahí entonces algo acciona, pero de una forma muy rápida. O sea, es como si tuviera como la alarmita del otro carro en su carro. Porque desactiva alarma y abre la puerta como si fuera su carro. Cualquiera diría que tuviese una especie de llave maestra para poder entrar en el vehículo, ¿no? Electrónica. Y, de hecho, se ve tan tranquila que si yo hubiera pasado por ahí yendo para mi carro, no lo sospecho. Sí. Piensa que es la dueña. Que es la dueña. Yo hago eso, mira, que se me pierde todo y busco así. Exactamente. Mira el tiempo que ella se toma. Relajada, mira. Y ahí sí se va. Y ahí sí se va porque ella se llevó todo lo que tenía dentro del otro carro. Pero por otro lado, ¿cómo saben que ese carro tenía algo? O sea, ahí entró a ese objetivo. ¿Te das cuenta? Puede ser algo al azar. Así es, la tecnología, Flor, que están utilizando los delincuentes, les permite abrir el carro con el dispositivo que mencionaba Atenógenes, una llave maestra, y además detectar si adentro del carro hay algún tipo de dispositivo electrónico que use baterías de litio. Laptop, y eso para que funcione, iPad, para celulares, que active, ¿tiene que estar los aparatos prendidos no necesariamente, no necesariamente. Simplemente tener la batería de litio no tiene que estar encendido. Es lo que me han dicho los especialistas en esto. Ahora, o sea que por más que uno tenga la laptop abajo, escondida atrás de una bolsada de supermercado, ¿se dan cuenta que está ahí? Porque es que tú ves de qué forma esta señora mira, verifica qué hay, y se encarga verifica de dónde está en el carro. Verifica qué hay, qué detectó su dispositivo electrónico, entra de nuevo a su carro y luego entonces comete la fechoría. CJ0122, estas cosas deberían muy fácilmente ser rastreables, Mira ahí cuando abre la puerta. Si el ve carro, que no encuentra el dispositivo y ella se inclina, entra y lo busca. Ella se mete al carro. Ella se mete sin ningún tipo de problema. Wow. A mí me llama la atención eso, de que ella pueda tener la alarma. O sea, hoy ni siquiera, hoy mira, día ahí busca en la parte de atrás. Sí, ahí está, mira. Ella se inclina y ella sigue buscando como si fuera la dueña del carro. Sí. Con toda confianza. Pero una pregunta, esto no está editado, esto es el tiempo que demoró. O sea, estamos hablando de que entre que llegó el carro y se fue, 2 minutos. Oye, pero una pregunta, ya teniendo la placa, esto me imagino que ya las autoridades tienen que tenerlo resuelto, ¿no? Hay que ver si la placa corresponde a ese vehículo o es una placa robada, porque también puede pasar, porque también si tiene ese nivel de sofisticación para asaltar un vehículo, ya sabe que hay cámara de seguridad. Entonces no le llama la atención que a lo mejor lo más probable es que esté utilizando la placa de otro vehículo o una placa robada o una placa hecha inclusive a la medida para una placa que no existe, una placa fantasma. También hay en el sistema de esas placas. Sí. Así es, pero si se verifica que sí corresponde al vehículo, yo imagino que las autoridades ya estarán tras la pista, porque esto puede ser hasta una banda que se dedica a esto. En la cinta costera parece que se cometen este tipo de fechorías con mucha frecuencia, a pesar de que ahí supuestamente la vigilancia está a cargo del SPI, ¿no? Mira, ella me pregunta aquí, ¿no será que primero ella abre la puerta cuando el otro se estaba bajando y cuando puso el cierre del carro quedó esa puerta abierta? Es que eso pudiese haber sido si el carro estaba allí, pero resulta que el carro llega después que el otro carro está estacionado. Normalmente cuando eso pasa, hay una persona al lado estacionada, pero aquí no, aquí se ve en el video que la persona llega posterior a el carro estaba estacionado. Puede ser que sí venía con la intención de un carro específico, un modelo específico, no. Puede ser que le haya estado dando seguimiento, no sabemos tampoco eso. Pero, ¿por qué? Porque los videos de seguridad solo muestran exactamente el momento en que llega el vehículo, se estaciona y actúa para poder robarse. Pero es difícil el nivel de sofisticación de estos delincuentes en estas épocas, ¿no? Sí. Bueno. Así es. Oye, entre eso y los robos también, tú sabes, de las computadoras de los carros que están también de moda. Esa es la modalidad. De los carros. En menos de un minuto también le hemos demostrado, levantan tu carro, se llevan la computadora. Imagínate cuánto tiempo uno demora en poder levantar la tapa del vehículo. Algunos ni siquiera encontramos cómo levantarla. Estos llegan. Yo ni siquiera sé dónde está mi carro. Yo no te llamé la pasada y que tú sabes dónde está eso mi carro. Esas computadoras de vehículos deben tener una identificación única, como el caso de los celulares que tienen el email. Me imagino. Supongo yo. Pero lo que sí tienen es una gran demanda porque las compran rapidísimo. Porque si no hubiese demanda,
obviamente los ladrones no estuvieran interesados solo en la computadora. Bueno, pero es como, sí, yo ni siquiera sé dónde está el mío. De hecho, yo llego a la gasolinera y ¿cómo se abre? Y no tengo la menor idea, señor, entra aquí y ábrelo usted. Imagínate. Terrible. Y eso le puede pasar a la mayoría de las personas. Bueno, hay otros temas, mira, hay otros temas importantes que se dieron ayer, había bastantes cositas, de hecho. Se les suspendió la audiencia del caso Blue Apple a 27 implicados. Explícame eso. Y ahora la pasaron hasta agosto. 16 de agosto, porque no ha llegado una asistencia internacional judicial a los hermanos Martinelli. Que se solicitó a Estados Unidos. Y te aseguro que nadie se le ocurre decir que es que Estados Unidos no está colaborando. Ah, no. Esas son lo que yo les digo, la dinámica de la justicia. Eso demora. Esas asistencias demoran en todas partes del mundo. O sea, aquí no pasa igual como ocurría en Guatemala, que había que mandar un chat y está en contacto con el fiscal. Esto es mucho más. Nada, mira, se estaba a la espera de unas asistencias judiciales de notificación de 2 imputados que se encuentran fuera del país. Los hermanos Martinelli, que no se les notificó, pero explícame cómo... ¿Solamente ellos o habrá otras asistencias en ese caso? Entiendo que estas es por ese... Por ellos. Bueno, 16 de agosto, la nueva fecha que ya estaba prevista de antemano. Sí, porque tenía una fecha alternativa. Porque sabían que esto podía suceder. Sí. A propósito, el presidente sancionó ayer también la ley de incentivos turísticos. Se modificó el incentivo de 100% que estaba anteriormente y que había sido muy criticado, a 60% ahora, y con otro tipo de condiciones y requisitos. Que todavía son delicados porque no distinguen claramente los proyectos habitacionales e inmobiliarios de los hoteleros. Hay muchísimo ruido al respecto. Ojalá, en este tema he visto muchísimo silencio por parte de las personas que se oponen. Hay muchísimos intereses obviamente creados aquí y conexiones que se verían muy afectadas. Hay mucha gente en contra que no está hablando. Ojalá haya alguna de estas personas con la entereza, la verticalidad y la seriedad que requiere este caso para hablar de este tema. En otros temas, Dilio Arcia, no sé si vieron el mensaje que mandó acerca del mensaje, valga la redundancia, del vicepresidente Carrizo. ¿Y tú por qué te ríes? No, nada. Yo lo vi, eso fue en la entrevista con Dorcas de la Rosa. En cara a cara. ¿Te ríes? Y yo lo vi como lagartija en mosaico a Dilio Arcia. O sea, es impresionante cómo trataba de acomodar la cuestión. De verdad, en alguna parte parece que estuviese leyendo la respuesta. Para Dilio Arcia no es un Nobel en la política y mucho menos en una posición como esa. Pero ni en materia jurídica. Ni en materia jurídica, pero definitivamente ser fiscal electoral, siendo tú parte del partido, aun cuando hayas renunciado, porque para el puesto tú tienes que haber renunciado. Entonces, pero tiene el PRD en la frente. Él es PRD sanguíneo. Claro, es difícil que nadie pueda decir que él no es del PRD. Entonces, él le resulta muy difícil e incómodo estar en una posición como esa, pero bueno, le toca, él aceptó la responsabilidad del puesto, ¿no? Así es, ahí no hay nada que hacer, o sea. No, es muy difícil. No hay nada que hacer. Y en otros temas vieron que la Contraloría... refrendó. Sí, refrendó la indemnización a las víctimas de la dictadura del 68. Pero eso es por producto de un... Ese es el caso de la víctima de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exactamente. Correcto. Y son 15 en total, me parece. Y esto es una indemnización solicitada por el Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de Chiriquí, ya hace más de 50 años. Justicia tardía no es justicia, dicen, pero es mejor tarde que nunca. Exactamente, y es una reivindicación histórica. Son 11 millones de dólares que se van a hacer efectivos, en 3 cuotas. Para aquellos que hablan de dicta blanda, miren lo que era la dicta blanda. Y tú sabes, Guido, de repente, bueno, no sé, tú bien sabes que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Sí. Esto pudiese también llamar la atención a otras personas víctimas de la dictadura por el tiempo y por la forma en que operó y por los resultados que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, claro. Para determinar no solamente lo ocurrido en la dictadura, sino también posterior, en la invasión del 89 a Panamá. Pero de igual manera, independientemente de la sanción, Panamá sí da un paso histórico, y más en este gobierno,
al pagar esa indemnización, porque es correcto. También eso hay que bueno, pero porque salió ahora también. Sí, pero bueno, le tocó pues al gobierno PRD pero tú bien indemnizar sabes, a las víctimas de la fechoría del brazo armado de donde surgió ese brazo forma, político. Tú bien sabes que PRD. pudieran haberle dado larga al asunto. Sí, por supuesto. Y hubiesen pasado mucho más años antes de pagarle. Pero hay que reconocerle que sí se cumplió y se está haciendo justicia con las personas que demandaron y en función del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es correcto. Y hoy en la mesa de evaluación de candidatos a magistrado de la Corte Suprema de Justicia se debe dilucidar el caso de Carlos Lee, recusado por José Abel Almengor, uno de los postulados. ¿Pero eso por qué fue? ¿Por lo del knockout del domingo? Sí, en el knockout del domingo, Carlos Lee recordó que José Abel Almengor había cometido una imprudencia al candidatizarse y que en este momento se le recordaría, la ciudadanía y los medios se encargarían de recordarle cómo él fue nombrado, cómo salió, después de cuánto tiempo, en medio de escándalos y sin rendir cuentas. Aquí se lo recordamos nosotros cuando todavía no se había candidatizado. Claro, pero esa recusación afectaría solo en todo caso las preguntas de Carlos Lee. Las preguntas de Carlos Lee, aunque en todo caso no es vinculante su opinión. Ese es el punto. O sea, la opinión de Carlos Lee no es vinculante al proceso que se lleva adelante, porque es un proceso, diríamos, de filtrado y no solamente depende de Carlos Lee, depende de un consejo, de un grupo. Que en todo caso es el Pacto de Estado por la Justicia, del que Carlos Lee es miembro, pero es uno solo. Pero además se estaba refiriendo, Carlos Lee, a un hecho histórico, conocido, que uno puede poner en Google. Público y notorio. Exacto, que fue noticia en su momento, ampliamente cubierto por los medios. Entonces, realmente tendrías que recusar a todo el que cuestione. No, lo que va a provocar es solamente que Carlos Lee no pregunte. Sí. Me parece que hasta ahí llegará. O sea, más allá. En caso de que se decida acoger la solicitud, que él le llamó recusación, pero realmente no es una recusación. Es una solicitud de que Carlos Lee no participe en su entrevista. Eso es básicamente. Pero sabes que... Pueden preguntarme todos menos Carlos Lee. Pero bueno, Carlos Lee puede pasar las preguntas a los demás. O sea, no es como que... Las preguntas son las preguntas y son las preguntas que tienen que salir. Obvio. Independientemente de quién las haga. Y es lo mismo que nos aplica como periodistas. Sí, claro. La pregunta que tú le tienes que hacer a Gerardo Solís es la misma que le tengo que hacer yo. Es un escrutinio, es un ejercicio de escrutinio sobre la trayectoria de la persona que se está candidatizando y ahí le van a sacar lo bueno, lo malo y lo feo. A todos. Es lo natural. A todos, para eso existen. Claro. Es que eso me llama a la reflexión de cuando viene la campaña política, siempre está el tema de la campaña sucia. Ustedes recuerdan, ¿no? Hey, ¿dónde comienza la campaña sucia? ¿Y dónde acaba la negativa? ¿Y dónde acaba la negativa? Y realmente la campaña sucia es recordar el pasado y la historia. No, eso es campaña negativa. Eso es campaña negativa. Sucia sería inventar cosas, ¿no? Pero recordar el pasado, preguntar, cuestionar sobre el pasado, pero eso es parte de la vida. También. Y negativo no porque la campaña sea negativa, sino porque las actuaciones fueron negativas. Sí, pero espérate, eso es parte del escrutinio normal. Exactamente. El escrutinio normal incluye conocer lo bueno y lo malo del candidato. Pues por supuesto. Es el mismo caso acá. Yo creo que la negativa es totalmente válida. La que no está bien es la sucia. Y decimos que es negativa no porque la campaña es negativa, sino porque se recuerdan aspectos negativos de la persona. Que son ciertos. De la vida falsos, ejecutoria de los candidatos. Si fueran falsos, entonces sería sucia. Campaña sucia. Es el mismo principio que está ocurriendo ahora. Y en las reformas electorales que Carlos Lee dijo muy claramente se manipularon, y eso también fue un hecho público y notorio, y que ahora vamos a ir a la contienda, a una nueva contienda con las mismas reglas de siempre. ¿Ustedes piensan que se reguló la campaña sucia? Lo que pasa es que queda mucho a discreción por el concepto que estoy hablando del Tribunal Electoral acerca de qué es campaña sucia y qué es campaña negativa. Hay una definición específica, pero la última palabra la tiene el Tribunal Electoral en los temas de campaña negativa o campaña sucia. Ahora, es más, ellos son inclusive muy estrictos en cuanto a la campaña negativa, en función de que si debemos recordar, y lo digo en base a lo que pasó con Movín, ¿recuerdan ustedes? Las vallas. Las vallas eran reales, eran hechos ciertos, pero el Tribunal Electoral mandó a... Consideró que era campaña sucia. Y las vallas incluso tenían la imagen de las personas difuminadas, así es. Pero esto ya tiene antecedentes. Ustedes recuerdan cuando la campaña de Balbín Herrera, que el Tribunal Electoral, la Fiscalía General Electoral incluso,
solicitó remover la imagen de Balbina Herrera en una cuña de televisión, sí, claro, donde le recordaban el oscuro pasado. Y que lo ¿no? recuerdo. Era la campaña interna del PRD, ¿no? Así que al final del día eso es negativo, eso no es sucio. Eso es negativo. Pero por eso te digo, es el Tribunal Electoral que muchas veces termina determinando qué es lo que debe ponerse y qué no. ¿Dónde está la línea? Pero eso es como si en Colombia le hubieras dicho a que nadie podía decir que Petro fue guerrillero. No, exactamente lo mismo. Exacto, y fueron mucho más allá. Toda la cantidad de información que surgió, por ejemplo, en la última semana antes de las elecciones, de un lado y de otro fue abrumadora. O sea, videos comprometedores, pero que eran ciertos. O sea, el tema aquí de ambos lados. De fondo es que si lo que tú estás denunciando es cierto, no con falsedades, porque ahí centramos ya en el terreno de la campaña sucia. Y reitero... son ciertos, son ciertos. Y reitero el lamento de que no solo en Colombia, no solo en Panamá, en Latinoamérica y en el mundo, las campañas políticas han degenerado en un estiércolero, ¿no? En vez de destacar lo positivo, las propuestas positivas de debates de altura, hemos entrado en esa descalificación permanente terrible. Lo que ocurre es que los candidatos tienen una cola de paja. O sea, todo el que está en la política y tiene ya por lo menos 5, 10 o 15 años en la política va a tener sus esqueletos en el closet, no lo dude. Entonces, obviamente, al momento de entrar en campaña hay mucha gente compitiendo por el puesto y todo el mundo le va a sacar esqueletos en el closet. Sí. Entonces, parte de la preparación del candidato debe girar en torno a eso, a dar las respuestas correctas para aquellos esqueletos en el closet que tenga, o es que no quieren que salgan esos esqueletos. Entonces, ahí entra el Tribunal Electoral y dice, bueno, este esqueleto no, este esqueleto sí, o para qué prefiero que no saquen ningún esqueleto. Y normalmente terminamos con campañas solamente presentes. Sí. Y a futuro. Y ese es el tema. Y ahí hay una delgada línea también con el tema de la libertad de expresión e información, porque sacar información que es relevante, que la ciudadanía tiene derecho a conocer sobre los candidatos, a mí me parece que es básico en una democracia. Sí, mira, pero si esa información perjudica de manera trascendente a un candidato, entonces él dice, es campaña sucia. Un publicista de campañas me escribe, la campaña negativa en realidad es una campaña de contraste, porque lo que haces es contrastar posiciones, hechos y decisiones del candidato. Y es eso. Bueno, lo que ocurre es que hay campaña de contraste, pero y esto es parte de la nueva comunicación, más que nada tiene que ver con el rol que quiere jugar el candidato dentro de la comunicación de una campaña en particular. Es decir, ¿qué tanto sonido, qué tanta bulla yo quiero hacer para que la gente hable de mí? Entonces aparecen candidatos como el señor Hernández allí en Colombia, que comienzan a hacer locuras. No importa qué clase de locuras, pero que todo el mundo hable de mí. Eso es lo que ahora en esta época se llama campañas de contraste. Ya sea negativo o positivo, pero que la gente esté hablando de mí. Yo no voy a responder nada, pero que la gente esté hablando de mí, esté hablando todos los días. Cosas buenas, cosas malas, no importa, pero que esté hablando de mí. Eso es lo que hoy en día se conoce como campaña de contraste. Lo negativo va más orientado hacia el recordarle al candidato aquellas cosas que hizo, aquellos esqueletos en el closet, insisto, que tenía y que no quería que la gente supiera. Porque normalmente la gente no quiere que se conozca lo que pasó hace un par de años atrás. Acuérdate que hubo un candidato, ¿no? Hay gente que ha estado tratando de que se le borren las cosas de Google incluso, ¿no? Las noticias negativas sobre su actuación, sus actuaciones en Google. La llamada ley del olvido. La ley del olvido. La ley del olvido. Que eso es terrible, Oye, me parece. A propósito y cambiando de tema radicalmente, ¿ustedes vieron la circular del Seguro Social y del MEF recordándole a las instituciones que toda licitación, toda gestión de compras debe estar acompañada de la partida presupuestaria necesaria? O sea, eso es algo básico, pero el hecho de esa circular me da a entender a mí que se está haciendo sin eso. Y entonces resulta rechazada. Y entonces genera una serie de costos y desgaste adicional a la burocracia estatal. Pero, o sea, increíble. Bueno, de hecho tú mismo lo escribías. Lo que señala el MEF es evidencia de la pobre calidad o capacidad de los funcionarios que ha designado en finanzas y presupuesto en las instituciones. Este tema se refiere a lo que establece una norma básica que contiene la ley que regula el presupuesto general del Estado. La cantidad de asesores que hay y que ninguno pueda decirle al funcionario que está mal porque no hay plata en la partida. O sea, eso es lo que uno cuestiona en cuanto al nombramiento de un asesor en cualquier entidad. Ese recorderis es un recorderis sobre la ley de presupuesto general del Estado. Porque Correcto. es algo básico, que cualquier gasto debe tener su partida presupuestaria aprobada y vigente. Y si no la tiene, tiene que ir para la Asamblea a pedir un traslado de partida. Así es.
pero el recorderis es que no sigan enviando o aprobando, entre comillas, gastos que no tienen partida. Sí, realmente resulta gracioso que el Ministerio de Economía y Finanzas te ha tomado el tiempo para enviar ese recorderis. Acuérdense, por favor, de marcar su tarjeta todos los días cuando va a trabajar, algo así más o menos, ¿no? Sí. O sea, hagan su trabajo, señores. Algo básico. O sea, algo básico, bueno. Hagan su trabajo. Si no tiene partida, ¿cómo va a llevar? O sea, imagínate la cantidad de casos que deben ser presentados para que el MEF estuviese obligado a mandar una circular. Acuérdese que si va a pedir algo, que haya partida para pedirlo. Consecuencia de lo que anotaba Flor, es que como cuando desprofesionalizamos el servicio público, esas son las consecuencias. Estas son las consecuencias. Esas son las Cada consecuencias. 4 años vienen, cambian, llevan gente, se olvidan que hay institucionalidad y ahí están las consecuencias. Oye, ayer me mandaron un estudio bien interesante que quería compartir con ustedes y con las personas que nos escuchan. Ustedes vieron hace varios días, es noticia, sobre Panamá. De hecho, ya ha salido internacionalmente, pero aquí en Panamá se ha dicho que Panamá pasó a tener 80 vertederos en 5 años, teníamos 63 hace 5 años, y que la situación del relleno sanitario es caótica, la basura, hemos hablado varias veces aquí del tema. Bueno, la Fundación Rescate de Alimentos hizo un estudio sobre cuánta de la producción se desperdicia, producción que la Fundación Rescate de Alimentos usa para alimentar a un montón de personas. Eso, vamos a ver, 40% de la producción se desperdicia. 40%. Eso es una enormidad. Eso es enorme. Y según Merca, se generan de 19 a 24 toneladas, lo que da un promedio de 22 toneladas diarias de frutas y vegetales. La merma se recolecta en cajas de 30 yardas cúbicas, de las que se llenan de 2 a 6 cajas al día. Eso equivale a 44,000 bolsas de comida diarias. Entonces, no solamente hay consecuencias al ambiente, porque cuando un alimento no se consume, no cumple su cometido para lo que fue producido. Eso implica daños también al ambiente, por la deforestación, por el desgaste de la tierra, por la contaminación, por el gasto de agua también y por la emisión de gases. Y al no ser consumido, se bota y entonces se descompone de manera incorrecta y genera gases de efecto invernadero, además de que se desperdicia 44,000 bolsas de comida diaria que pudieran salvarles la vida a un montón de gente. Entonces a mí me parece importante esto, porque toda esa comida que se está botando le puede servir a otras personas. O sea, un tomate que ya esté suavecito y no sé qué, se puede hacer conservas de eso, se puede hacer salsas de tomate, y con eso así aplica para todos los productos en realidad. Ahí hay todo un tema por desarrollar además, porque si bien en los últimos años hay ONGs que se dedican a tratar de rescatar alimentos que están a punto de vencerse, qué sé yo, está el Banco de Alimentos, sí, está este grupo que mencionaba Flor, pero ahí se requiere una política pública para atacar ese problema, porque es un problema delicado, grave y pendiente de resolver. Igual que el de los rellenos sanitarios, o sea, los vertederos. Los vertederos debían ser rellenos sanitarios, manejados profesionalmente, medioambientalmente sostenibles, etcétera. En esos rellenos sanitarios no se cuentan los pataconcitos, sí, que están en todas las esquinas últimamente, producto de la crisis que tenemos con la basura. Así es. Oye, vieron que se va a inaugurar la Terminal 2 de Tocumen, ¿no? Nada más algunas cifras para uno espantarse. Uno, esa terminal supuestamente debía costar unos 650 millones en el 2013 y con 4 años de expectativa para terminarse. Es decir, debió terminarse en el 2017. Resulta que en el 2017 no se terminó. Después de 9 años se va a inaugurar mañana a un costo cercano a los $1.000 millones. Sí. Y más en de 30% años, más. Mucho más. Y en 9 años se han hecho 8 adendas. O sea, casi una por año. Es muy buena la noticia de la inauguración, pero esa cifra es importante entenderla y saber que la empresa es Odebrecht. Oye, ¿no? Y lo otro es que el aire
¿Qué vamos a hacer con el aire? Parece que la Terminal 2 ya va a tener aire. Aire, pero como Sí. Alaska. Sí. Entonces acá te asas y allá la te... Terminal 1, lo que me dijo el gerente general de Tocumen S.A. hoy es que la Terminal 1 pasa a ser una terminal doméstica, que atenderá algunos vuelos internacionales, pero la mayoría van a estar en la Terminal 2, incluyendo todos los vuelos de Copa. Que Así va a ser es, prácticamente T2. esa el objetivo, ¿no? Sí. Eso es lo que me dijo a mí el gerente general de Tocumen S.A. Bueno, ¿y Pero le bueno. preguntaste del aire? Sí, dice que en la Terminal 2 sí va a haber aire. ¿Y en la 1 qué va a pasar? En la 1 van a tener que sobrevivir con el aire que tienen. No, Sí. pero eso es increíble. Dice, eso es deja la increíble. puerta abierta de la 2 para que le llegue a la 1. Eso Es difícil el tema del aire. en No, la pero 1, eso es increíble. Qué difícil Eso es puede ser un patético, tema de un oye. aire acondicionado. Mira, ha sido muy difícil porque en los últimos 15 años yo creo que nadie ha podido solucionarlo. O sea, debe haber un problema. Mejor, digo, Sí. no entiendo. No entiendo. Y yo creo que hasta lo han cambiado como 2 veces. Lo han cambiado como 2 veces. Qué barbaridad. Pero bueno, vámonos a un cambio y ya volvemos. Así que bueno, si se no le vayan. gusta la 1 porque no hay aire, se cambia la 2, pues. Sí, pues. Ah, la puerta abierta, literal. Pero ¿y si su vuelo es de la 1, cómo hace? Resuelves el 25% del problema por lo Lleva menos. abanico para que se eche fresquito. Total. Hay una pausa y ya regresamos en Cuarto Poder. Hola. Hola. Continuamos aquí en la parte final de Cuarto Poder. Oye, mira, cuando yo reviso todo lo que está pasando con los casos de alto perfil y reviso lo de la lista del Gafi, uno como que termina tratando de entender la razón por la cual estamos en la lista gris del Gafi, ¿no? Pero obvio. O sea, obvio, o sea, El lunes que nos chifiaste, o un día que nos chifiaste estos días, el viernes fue el viernes. el viernes que nos Estamos dejaste hablando de Panama abandonados Papers. y tirados, estábamos hablando Guido y yo, y Guido estaba como que más o menos no tan de acuerdo contigo y conmigo. No, lo que pasa es que O sea, si tú ves el caso claro, Panama Papers, por ejemplo. Claro, o sea, hay... Y al día siguiente aparece, bueno, todavía nos mantenemos en la lista Pero- gris, hace falta por cumplir Sí, algunas cositas, pero ¿no? lo que Unas pasa condenitas. Unas condenitas. Lo que pasa es que tenemos. acuérdense que yo soy de la idea de que, aunque esto sea una petición de principios, de que todas las generalizaciones son malas. Todas, Sí, es una petición de ¿Estás principio y seguro? estoy consciente. seguro. No es cierto que no haya habido condenados por blanqueo de capitales, sí ha habido. Sí, pero puro Sí ha habido, no importa, bobo. ha habido condenados. Tampoco, en muy pocas partes del mundo agarran a los reales cabecillas que están detrás. Solamente en Pero países sí se avanzados. hacen ejemplos, ¿no? Pero Sí. sí hay países que están tan o más cuestionados que Panamá, y que lo vemos todos los días en los medios, pero no, a ellos no hay, para ellos no hay lo que lista. yo decía Sí, pero era mira, eso para como ellos si no hay lista. eso como Claro, si tu no. mamá te regaña a ti, a tu hermano, y tú dices, Exacto. ay, que es que él también fue. No, No, Exactamente. No, está por bien, eso. que él también Más haya allá de lo sido, que no está te hace- pasando no te hace afuera, Yo inocente a ti. parto de la base Hay de que que, ver sí, lo que pase de que aquí. no es que nosotros estemos mal metidos en la lista, yo creo que estamos bien metidos. Lo que pasa es que no están todos los que deberían estar. Ese es mi punto. Sí, Está bien, está pero bien, no eso Y nos es ahí, falta lo es culpable. ahí es donde las listas son llamadas listas discriminatorias. Está bien, porque eso es no válido meten a todos por igual. Desde la no miden a todos perspectiva por igual. externa del problema. Lo que pasa es que ahí hay más y nos están metiendo a nosotros, pero cuanto a la realidad, al mea culpa nuestro, mira, tenemos Oye, yo un ponía el problema. ejemplo de Malta. Tenemos un Malta problema serio. fue sacado de la lista. Oye, en Malta ha habido hasta asesinatos de periodistas que se dedican a investigar casos de blanqueo de capitales. Pero a Malta lo sacaron de la lista. Algo Entonces, tuvo que hacer para que lo sacaran de la hay lista. un doble estándar, ¿no? No, más allá del doble estándar o lo que sea, pero algo hicieron que lo sacaron de la lista y que nosotros no estamos haciendo. Nosotros en el último reporte cumplimos 11 de los 15 requerimientos. Pero no es suficiente, tenemos que O cumplir como- los 15. Ningún país cumple O los como 15. dijo David Sayet aquí en una de las entrevistas que le hicimos, que él estuvo en ese puesto ahí en la UAF, que nosotros habíamos perdido el padrino, ¿no? Como perdimos el padrino por estar coqueteando con China, ahí tenemos parte de las Sí, no, consecuencias. por que eso, estamos pero viviendo. eso es entonces una retaliación de carácter geopolítico, ¿no? Que es a lo que yo me refiero. Yo no digo que no debemos estar, pero es que no debemos estar solos. Ahí junto con las islitas del Caribe, menos las islas que tienen Que padrinos. mamá castiga a mi hermano también. Menos Sí. las islas que tienen padrinos. Para poder echar cuenta en la esquina. Luxemburgo, El tema es que eso- Luxemburgo, Mónaco, no Está están en bien, ninguna pero cuando lista. vemos lo que Nah, pasó con hombre. Panama Papers, No hay Bueno, nada que hacer. Bueno, quedamos. nos fuimos. se mueren las palabras, ¿viste? Si usted sigue con Telemetro Radio y en Oye TV, El Brunch, y en RPC Televisión, Criollo. Hasta mañana. Chao.